Dale, te Bueno, escuchamos. bueno, en realidad, no sé, ¿por dónde empiezo? ¿Por la presentación o por el tema de hoy? Si quieres presentarte un poquito para, digamos, para que sepan la gente que no te conoce, bueno, cuál es Eh, tu recorrido. bueno, yo me llamo Edith Benedetti, soy psicóloga, soy docente de universidades y este, de maestría, o sea, en grado y en maestría. Eh, Actualmente estoy como directora del Hospital Nacional en Red, Laura Bonaparte, y soy la presidenta de la Fundación SEDA. Desde la fundación, de las últimas cuestiones que hemos hecho fue este, abrir dos tipos de dispositivos. Un dispositivo acá en Ciudad de Buenos Aires, que es de umbral mínimo de requerimiento, desde la perspectiva de lo que es la estrategia de reducción de riesgo y daño, y en la ciudad de Rosario, un centro de terapéutico intensivo. Eso quiere decir que es un dispositivo donde lo que nosotros trabajamos es lo que se llama umbral máximo de requerimiento, porque es un tratamiento donde toman las decisiones el equipo tratante, ¿sí? No sé, después me pueden preguntar si quieren algo más. Tengo experiencia en la clínica y experiencia en educación también, en todos los años de trabajo. Yo no sé si ustedes están ahí o no, porque algo parece como que se cortó. Estamos, Edith, te escuchamos Ah, bien. bueno, nada, y cuando pensaba en este momento de encuentro con ustedes, fíjense que ya nos pasó esto de las dificultades en la distancia, ¿no? De pensar, yo pensaba en esto de cuando hablaba con Nancy sobre este encuentro, que le poníamos esto de lo que es acontecimiento, pensar en situación y pensar la interferencia, particularmente pensando en nuestra práctica hoy, particularmente yo más específicamente en relación a los consumos problemáticos, pero pensando en el contexto de la pandemia y el aislamiento social, eh, que tiene que ver con una cuestión de cuidado, pero a la vez que nos sorprende en relación a nuestras prácticas. Y nos sorprende en relación a nuestros vínculos y nos sorprende en relación a cómo manejarnos, y no es algo que aparezca en relación a una cuestión individual o particular de nuestro país o de una región, sino se trata de algo que atravesó mundialmente. ¿Sí? En determinado momento podíamos pensar, bueno, esto pasa en China, esto pasa en Europa, pero esto nos pasa acá. Y esto trae toda una serie de cuestiones en relación a volver a pensar, bueno, esto, no, si no estuviera esta situación, yo estaría ahí y ustedes estarían ahí, todas estaríamos reunidas viéndonos y hasta a lo mejor compartiendo un mate mientras que charlamos sobre algunos conceptos que nos interesan en la clínica. Sin embargo, esto hace que tengamos que estar a la distancia, utilizando tecnologías que por suerte nos dan esa posibilidad, pero que realmente nos llevan a... Ay, mi amor, ¿estás bien? Perdón, escuché a alguien que no sé si es dando algo o es otra cosa. No sé. Algún micrófono abierto seguramente. Ah, bueno. Y yo digo, para acompañar esto y poner algunas cuestiones en diálogo con ustedes, más que sea una super exposición, sino la idea era esto de poder conversar, que sea un diálogo.
Yo traía algunas cosas para pensar. A ver, últimamente me han acompañado mucho lecturas de algunos colegas brasileños, ¿sí? Hay un autor que se llama Peter Palpelvar, no sé si alguna vez lo escucharon o leyeron algo de él, que él justamente nos pone en la situación de leer en clave de época y nos pregunta, por ejemplo, dice, ¿es posible plantearse la construcción de subjetividad sin tener en cuenta las situaciones que la han forjado? ¿Sí? Y entonces pensarla fuera de un dispositivo que supone configuraciones de poder y de ser. Ahora bien, nosotros, esto lo escribía Peter Palpelvar antes de toda esta situación en la que estamos ahora viviendo. Ahora, también pensar qué decimos cuando decimos situación, ¿sí? Yo, cuando estoy pensando en esto, estoy en la línea de Leukovich, que hace bastante tiempo escribía. Ustedes están todavía, porque a mí me desaparecen las figuras. Sí, por eso estamos, sí. vale. Ahora estás, Nancy, ¿ves? Entonces sé que está. Digo, Leukovich, ustedes seguramente deben haber leído algunas cuestiones de él, un colega que falleció hace unos cuantos años atrás, pero que produjo, uno de los textos que más se conoció de él fue Pensar sin Estado, pero tiene muchos otros trabajos, y entre ellos tiene uno que se llama Suceso, Situación y Acontecimiento, donde él hace un planteo en relación a cómo pensamos la situación. Y yo creo que hoy nos sirve para pensar en esto que estamos atravesando, donde él dice, bueno, situación no es la parte de un todo. Porque a veces pensamos en el contexto, le metemos ese tipo de cuestiones y él dice, no, no es la parte de un todo, no es un fragmento, dice, porque un fragmento sería como pensar un cacho de ese todo, y la situación tiene otra complejidad. Y él toma algo que dice que le dicen, es fantástico eso, porque dice, no sé si Deleuze habrá dicho esto, pero plantea esta analogía de que uno piensa la historia como, no sabemos si Deleuze lo dijo, pero Ignacio Leukovich dice que le dijeron, que es como cuando uno dobla un toallón, ¿sí? Que según cómo lo dobla, es como quedan esas marcas, esos puntos de encuentro y esos puntos de fuga. Bueno, entonces él toma esta idea como para pensar que esta es la construcción. Entonces, la situación, dice, se determina desde ese punto y no desde un todo, ¿sí? Y a mí me parece que esto que traía Leukovich en su momento nos sirve para pensar este punto donde nosotros empezamos a ver esas líneas de fuga, que no son fugarse por esas líneas con ideales, sino poder construir esta nueva práctica en este nuevo contexto. Sí. Y ahí volver a pensar, porque digo, acontecimiento siempre se piensa como desde una precup, ¿sí? Uno lo resignifica posteriores. Él en ese texto plantea que toma un texto de Borges que habla de los precursores de Kafka, ¿sí? Pero en realidad uno puede hablar que hay precursores porque Kafka existió, si no, uno no podría hablar de eso. Por eso es siempre a precut. Ahora yo me pregunto si nosotros ahora en esta situación donde partimos de este punto de anclaje, que es esto que nos está atravesando y que nos interfiere ahora después, yo traía algunas cosas del concepto de interferencia, no podríamos ya anticipar que se convierta en un acontecimiento, porque ya incluso podríamos hacer un pequeño precut de lo que nos está pasando un mes después, o un mes y medio después, donde quedamos en esta situación de el aislamiento social. Digo todo esto como para que lo discutamos, ¿no? Para que lo pongamos en diálogo. Y decía que el otro concepto era
digamos, vinculando acontecimiento y situación, pensar ese punto, ¿sí? Y esas conexiones específicas en relación a ese punto. Nosotros pensamos en qué nos pasa a nosotros, qué pasó con nuestra práctica en relación a las distancias, en cómo entran las tecnologías en esas prácticas, muchas de ellas que no estábamos utilizando ni para lo terapéutico, ni para este tipo, por ejemplo, de espacios hoy. Y por otra parte, pensaba en cuestiones que hacen al cuidado y a lo que sorprende, ¿sí? Y lo que va generando a todos, a los que asistimos, la angustia, el temor, digo, empiezan a aparecer situaciones donde no pueden quedar por el costado de nuestras prácticas, que creo que son esos puntos si pensamos de nuevo en la imagen esta que traía de Lelkovich del toallón, son esos puntos de fuga en relación a lo que produce el temor de que el otro te contagie, ¿sí? el no poder encontrarse con el otro. Antes yo decía, si no estaríamos en esta situación, estaríamos juntas, juntos, juntes, no sé quiénes somos, porque no los veo, pero te veo solamente a vos, Nancy, así. Bueno. Y porque cuando no te veo me preocupo porque digo, me desconecté. Pero digo en esto, donde particularmente, por ejemplo, en mi caso, es la responsabilidad en relación al cuidado de pacientes internados, en el cuidado y seguir el tratamiento con pacientes ambulatorios, pero yendo al domicilio, haciendo otro tipo de prácticas en función de evitar el tránsito de pacientes donde se podrían poner en riesgo, sobre todo pacientes, en el caso de los perfiles que yo atiendo, que son pacientes, todos población de riesgo, inmunodeprimidos, pacientes con EPOC, pacientes con diabetes, pacientes con VIH. Por lo tanto, esto hace pensar en esas serie de conexiones hacia ese punto específico que construye esta situación, ¿sí? Y desde ese lugar, también ahí entra el concepto de interferencia. Yo traía, me puse aquí como dos textos, uno de Isidoro Berenstein, que un maestro que ha traído, digamos aquí, hace muchos años atrás, en un libro que se llama Devenir otro con otros, no sé si lo conocen, lo escucharon, que él habla en este libro sobre la genealogía de la interferencia, ¿sí? Y él dice, la noción de interferencia en principio estaba investida en un sentido negativo, como lo que se inmiscuye, se entremete, se interpone, estorba, ¿sí? Y él lo que dice es que en nuestra tarea de analistas sería lo obstaculizante surgido en el análisis de la transferencia. Dice que es lo que emerge de inmediato como campo. Y la idea de campo también la trabaja Puget, que ahora después les voy a comentar. Pero me parece interesante porque él dice, si bien se toma como un obstáculo, ¿sí? Lo que él plantea, esperen que encuentren la definición, porque él dice, hay distintos tipos de estas interferencias, ¿sí? Una que me parece que es fundamental de lo que él plantea es la expulsión de la realidad social, ¿sí? En la cual estamos atravesados el paciente y el analista. El tema es cómo se trabaja esta invasión, dice él, y es una invasión de la realidad social, ¿sí? Habla también de la realidad política, obviamente, y da como ejemplo cuestiones, porque Berenstein falleció hace bastante, y habla de situaciones como las que pasaron en Latinoamérica en la década de los 70, mencionando lo que son
lo que fueron las dictaduras cívico-militares en nuestro país y en otros países de América Latina. Ahora bien, si nosotros pensáramos hoy la interferencia, ¿sí? Más allá de cuestiones que pueden ser como obstáculos muy particulares o muy singulares en el marco de un tratamiento, yo creo que no podríamos dejar pasar el concepto de interferencia, que es lo que está por fuera de la transferencia y lo que Bernstein dice y de la contratransferencia freudiana, sino que tiene que ver con este atravesamiento de la realidad social, ¿sí? Incluso por eso lo plantea después Puget como campo, la interferencia, ¿sí? Y lo dice como campo porque plantea las vicisitudes, dicen que nacen también de la diferencia radical, de lo que es propio de la dinámica de lo vincular, que es eso que está en el entre, ¿sí? Es como, ella dice, es esta alteridad del otro como otro, es esto de entre. Ahora nosotros ahí tenemos que pensar cómo es este campo de la interferencia en el contexto de la pandemia. Me parece que es como la pregunta, que no creo que la vayamos a responder, obviamente, hoy, pero digo, es como la pregunta a sostener, ¿sí? En relación a nuestra práctica actual. Porque lo cierto es que esto de este atravesamiento de por qué estamos en esta situación de pensar nuevas maneras de intervenir, nuevas maneras de la clínica, y cómo en todo caso se escucha lo que produce el aislamiento, lo que produce incluso situaciones, ustedes deben haber visto acá en Ciudad de Buenos Aires y en conurbano, creo que en algunas de Rosario, las poblaciones, digamos, de mayor cantidad de habitantes apareció con más frecuencia, situaciones de violencia familiar, situaciones que atraviesan en este contexto encontrarse con el otro, y que esto nos posibilita el estar con distintas actividades, saliendo, volviendo, cuando se queda en el ámbito de el no poder salir, aparece con determinadas manifestaciones. A mí me gustaría poner como, bueno, a ver, tiré algunas cuestiones, me gustaría que las discutamos, que las podamos, no sé, poner en pregunta, poner en discusión. Como no las veo prácticamente, parezco que estoy hablando sola con el teléfono. Parece que alguna pueda preguntar, pueda discutir, pueda dar. Sí. A mí me resonaba, Edith, esto de la invasión, ¿no? De la realidad social, en esta cuestión del concepto de interferencia que vos planteabas. Fundamentalmente, digo, porque una de las cosas que plantea el psicoanálisis o desde los lugares en que nos vamos posicionando, que tienen que ver con la cuestión del semblante, en la transferencia, bueno, esto de la abstinencia, y bueno, y un montón de otras cuestiones que bueno, que son parte de nuestro hacer. En este momento quedan como en otro plano, podría decir, ¿no? Porque, bueno, digamos, conectarte virtualmente con un paciente también implica que algo de tu cotidianeidad también se ponga en juego, ya sea la imagen de tu casa, no sé, me imagino en el consultorio con el barbijo, con la lavandina, con el alcohol, digo, hay un montón de elementos que se ponen en juego, que ingresan, digamos, en esta relación de, entre comillas, transferencia, ponele, interferencia, que sí o sí, digamos, nos ubican en otra posición. Bueno, los pacientes que te dicen de pronto,
bueno, cuídate, ¿cómo la estás pasando vos con esta situación? ¿No? Porque estamos todos tomados, ¿no? Digamos, hay algo ahí en la relación transferencial que sea, o de la técnica, digamos, ¿no? Que se pone en juego, que sea movido, de algún Sí, modo, ¿no? y a mí me parece que es importante. Yo hace rato que vengo discutiendo algunas cuestiones del setting analítico y que yo creo que tenemos que poner en agenda en discutir, eh, a ver, para que alguien escribió. Hay algo, y no lo digo por ¿Querés lo que que te lo decía, lea? ¿Querés que te lo sí, lea? Hay algo preguntar. de esto que nos iguala, dice Gabriela Gavilanes. Y eso puede interferir quizás en la transferencia. Digo por lo que decía yo recién. En realidad yo creo que hay algunas cuestiones que, recuerden que contamos con la opción, ¿qué dice Andrea? ¿Contamos con qué opción? De No preguntar lo o termino comentar de por ver el chat. eso. De preguntar o comentar por el chat. Lo Porque está yo abriendo los compañeros. me aparecía, pero no llegué a leer. Yo lo que digo es, yo creo que tenemos que volver a preguntar, así como esto nos llevó a pensar en qué se muestra y qué no, porque una cuestión es, bueno, está bien, yo qué sé, yo veo tus cuadros, vos ves el mío, ¿sí? Hay algo de eso que es una intimidad que está fuera del consultorio, donde nos estamos viendo, ¿sí? Porque bueno, en el hospital es lógico que nos vemos muchos y nos vemos con barbijo, digo esto que vos decías, en el consultorio y viéndonos así no estamos con el barbijo porque estamos en otro contexto, y que son cuestiones que también son para ver cómo entra, porque además hace a cuestiones que hacen a la distancia corporal, por ejemplo, para los que estamos en hospital, ¿sí? Donde no te tocas, no te puedes saludar más que con la distancia, mantener un distanciamiento más allá de que tengas el barbijo puesto. Pero creo que esto nos va a tener que llevar indefectiblemente a pensar de nuevo cuestiones que hacen, por ejemplo, decías la abstinencia, que la abstinencia no necesariamente, eh, digo, para pensarlo, no necesariamente tiene que ver con, que, digamos, esto que, no sé bien cómo decirlo, que vos planteabas de, eh, como algo de la intimidad, ¿no? Yo no creo que está develando algo de la intimidad, sino en cuanto te preguntan cómo estás, cuídate. Digo, yo creo que tiene que ver con estas cuestiones de la interferencia y cómo entra algo del orden de esta realidad que nos atraviesa, ¿sí? Y que yo creo que necesariamente tenemos que pensarlo, y yo no creo que devele algo de una intimidad, porque uno no se va a poner a plantear, sí, me estoy mal, o estoy preocupada, o estoy asustada, ¿no? Y sí me parece que hace a revisar cuestiones que hacen al tiempo, al espacio, a cómo pensamos, nos lleva a pensar esto como pensamos el setting analítico, ¿sí? Porque sostenemos a veces algunas cuestiones que yo creo que están fuera de época. Fíjate que, a ver, ¿qué setting analítico estamos pensando ahora? Cuando tenemos una entrevista por videollamada o por Zoom, por ejemplo. Ya no estamos pudiendo, o una entrevista telefónica, o una entrevista domiciliaria. Necesariamente son cuestiones que nos van a tener que llevar a pensar de nuevo el setting analítico. Yo lo vengo discutiendo desde antes, me parece que esto, bueno, nos lleva necesariamente a revisarlo, ¿sí? Y no creo que tenga que ver con que se devele una intimidad nuestra, en esto de que sí, estamos todos atravesados por esta situación, pero de una manera distinta o una posición distinta
comenzamos ahí la interferencia, ¿sí? En esto que decía esta colega de que nos iguala porque estamos en aislamiento, porque estamos expuestos, porque el virus puede estar contagiándonos a unos o a otros, nos podemos enfermar todos por igual. Ahora bien, estamos en una posición distinta, por lo tanto, más allá del dispositivo que armemos para que un tratamiento sea posible, ¿sí? Si bien uno tiene que volverlo a pensar y volverlo a analizar, estamos en una posición otra. O por lo menos debiéramos estar, porque supuestamente somos nosotros los que estamos para contener, ¿sí?, el desborde de angustia que pueda generar el temor por la situación actual. A ver, ¿qué dicen ustedes? No las escucho, pero no sé si es que no las escucho o qué. Me parece que estamos pensando un poco en lo que vos vas planteando. Es esto bueno, que venimos trabajando a lo mejor en los otros encuentros también que va apareciendo, de que en realidad no es sin estar atento a esos conceptos o a esas, si bien hay que repensarlos y reubicarlos, no es sin estar atentos y siendo rigurosos en lo conceptual, digo, en el que bueno, que nos acompaña en esto, ¿no? ¿Te fue? ¿Estás, Edith? ¿Nos escuchás? Me parece que... Hola. Me parece que se cortó. En relación a la interferencia. Ahí está. Ahí está. Cómo intervenir, cómo pensar la abstinencia, por ejemplo. Cómo pensamos esto que nos excede en un punto, que nos perturba, que por esta cuestión de que nosotros también estamos atravesados por esta misma... ¿Cómo pensarlo? Sí, ¿cómo lo pensamos? Yo quería, bueno, saludarte primero, Edith, decirte que no estás sola, que somos más de 30, escuchándote, aunque no nos veas, somos más de 30. Y justo, digamos, pensaba en esto de la abstinencia y que un poco lo que surgía en otros encuentros era la cuestión de que no hay una fuera de la pandemia, que en esto de que estamos todos atravesados no habría una afuera. A lo mejor, no sé, pensaba en cómo, o si te parece la posibilidad de construir ese afuera, siendo en esto que decís, ¿no? Que tenemos que estar conteniendo este desborde de angustia de otros, cómo pensarnos quizás por un momento en el afuera, por un rato, para poder escuchar a otros, digo, o si te parece que por ahí podríamos armarlo en una posibilidad en esto de la abstinencia que traes vos, lo pensaba. No sé si se entiende. Sí, y en esto, a ver, como yo venía pensando como varias cuestiones. Una, que parece que hay no sé, creo que es un programa de televisión, de noticias, un canal de noticias, que habla, dicen, el Día de la Marmota, por la película esa, que se repite igual, y tomaban esto. Yo pensaba algo de esto, porque no tiene que ver tanto con, es como que el tiempo queda encerrado. En muchos que no pueden salir. Yo a ver, tengo que salir todos los días, hay algo de esto que no se me repite, porque la realidad en el hospital es demasiado dinámica, pero sí me parece que pasa con quienes están en la situación del aislamiento social, y hay algo del tiempo que queda como encapsulado, ¿sí?
Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros mismos con esto? Porque en esto de la salida o del afuera y el adentro, pensaba, bueno, hay una cuestión también, que era lo que traía antes en relación a los cuerpos, que me parece que necesariamente vamos a tener que empezar a volver a introducir dentro, porque nosotros tenemos re claro cuando estamos en el cotidiano, fuera de la pandemia, como antes del aislamiento, que cómo saludamos a un paciente, qué lugar tiene dentro del consultorio, cómo nos instalamos, cuál es esa distancia en relación a esa hipótesis que tenemos singular de esa dirección de la cura. Ahora, acá se nos modificó todo eso. Y creo que nos va a costar cuando volvamos, porque no, por eso hablaba de acontecimiento, pensando en esto, que necesariamente hay algo de lo que se nos modifica en la práctica cuando podamos salir. ¿Se escucha, Nancy, si hago un comentario? Sí, sí. Edith, pensando en esto que vos comentás de los cuerpos, ha coincidido en varias entrevistas a distintos psicoanalistas que escuché el comentario respecto del cansancio que sentían, aún atendiendo a muchos menos pacientes diarios, sentían un cansancio en el cuerpo particular. Y en general, los comentarios, intentando pensar este cansancio, tenían más que ver con esta modificación respecto de el uso de una tecnología a la que no estamos, no hemos estado acostumbrados, por un lado, a cuestiones relativas a la voz, a qué representa la voz, qué representa la ausencia, distintas cosas, ¿no? Y se me ocurría que además de eso, además de esta particularidad de la diferencia en el setting, como vos decías, y que probablemente no se excluya esto otro que yo pensé, sino que a lo mejor sea un poquito de cada cosa. Me llamaba la atención que no se mencionara justamente la angustia, qué lugar podría tener la angustia propia en ese cansancio posterior, ¿no? No solo una cuestión de técnica, de manejo, de habilidad, de convicción, sino la propia angustia en el asunto. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque además, si no nos apareciera esa angustia, porque hay un punto donde intentamos aún no saber a lo que tenemos que estar, ¿sí? Pensemos, los que trabajan con diván, paciente que viene haciendo análisis con diván y ahora en este contexto usamos algún otro tipo de... Nos llena de preguntas en relación a esto que traía Nancy, bueno, hay algo de la intimidad, en realidad lo que aparece es que vuelve a aparecer el cara a cara, o este lugar de lo que vos traías de la voz, cuando es una entrevista telefónica, o sea, nos pone en un lugar más allá que también tenemos que pensar lo que nos genera a nosotros mismos. ¿Sí? Porque este cansancio, además de la exigencia de pensar una manera de intervenir distinta, ¿sí? También como nos atraviesa a nosotros, en todo del distanciamiento que tenemos con nuestros familiares, el miedo, una de las cosas que yo tengo responsabilidad, además de estar dirigiendo un hospital, eso es lo que le pasa al equipo de profesionales, el temor a contagiarse dentro del hospital. Digo, y estas son cuestiones que entran, porque más allá del barbijo, como decía Nancy, que esto te modifica, está qué pasa en relación al otro, esto que decía Pouchet, de la interferencia en esto que ocurre cuando el otro puede ser portador de algo que me enferma.
que Sí, digamos, sí. porque es distinto cuando uno viene trabajando, por ejemplo, en un hospital de infecto contagiosas, a esto que de repente nos atravesó a todos, Mm, ¿sí? Y donde no nos dio tiempo a pensar, digo, el pensar fue mientras tanto, venía mm, ocurriendo. Y esto también es algo que, bueno, si bien es cierto que nosotros siempre venimos en esto de ir pensando mientras tanto, mm, esto es algo que excede ese de siempre, nos mm, excede. ujú. Particularmente digo, con las diferencias de lo que pasa en el consultorio y los tiempos. Acá estás. Otra, por eso. Bueno, no sé, no sé si, si estaba queriendo decir algo porque me aparecía otra colega. Yo quería, ¿se escucha, Nancy? Sí, sí, sí se escucha. No, yo quería aprovechar un poco a preguntarte, Edith, por tu experiencia con los consumos problemáticos y por lo que vos relatás que es tu ámbito de trabajo. También he escuchado en algunas entrevistas comentar, no sin cierta sorpresa, que ha habido como una especie, digamos, esta es una pregunta más clínica, más, y no sé si ya si es ocasión de hacerla. A lo mejor esto que escuché es una cosa apresurada y es un comentario este, basado en cierta sorpresa y que no puede ya conceptualizarse, pero ya que estoy, te lo pregunto. El comentario era cierta sorpresa respecto de la posición de algunos sujetos sostenidos en consumos problemáticos que no han provocado algo así como un desmadre de este lugar de consumo, sino que hasta incluso ha estado como en cierta proporción, entre comillas, por supuesto. No sé si es una pregunta que a lo mejor esa es una pregunta que todavía no debe hacerse porque, como vos decís, esto es un proceso que vamos pensando, pero dada tu cercanía a esto, me animo a preguntarlo. Vos decís como que no es que están consumiendo más. Esa es tu Exacto, pregunta. esa es mi pregunta. Es que yo lo estoy viendo así, a contrapelo de lo que muchos están planteando, de que hay más consumo, que hay más consumo de alcohol, que hay más consumo de sustancias. Yo creo que una de las cuestiones que está pasando es como, con una cuestión mediática, parecía, de algunos colegas que están como suponiendo, incluso como, bueno, ahora cuando termine esto, se la van a dar todos en la pera, ¿sí? Y en realidad yo siento como, pensá que yo estoy en un hospital que es característico, o sea, la gente que asiste, los ciudadanos que vienen a pedir tratamiento, mayoritariamente por la representación social, es vinculada al consumo problemático de sustancias. Y no estaría viendo exactamente eso. No estaría viendo que llegasen tantos casos con cuadros de intoxicación como en otros momentos, ¿sí? Donde, y aparece cómo estamos realizando los tratamientos, pregunta alguien. Mira, nosotros teníamos pacientes internados con los que, obviamente, por las características de los pacientes, lo que hicimos fue trabajar cuando llega alguien en una situación o de intoxicación o un cuadro, hemos tenido un cuadro de una paciente psicótica productiva, ¿sí? Que tardó muchos días en
compensarse y no estar en un delirio constante. Estaba muy delirante, que está internada ahora, pero hicimos que tenga su cuarentena, o sea, 14 días en el espacio de La Guardia, que no es el mejor lugar para estar, pero el tema es que no podemos ingresar a alguien a la internación sin que pase por esos días, porque pone en riesgo al que viene de la calle, a los pacientes que tenemos internados. Y en los casos de pacientes internados que estaban en condiciones de empezar un ambulatorio, trabajando con familias o hogares donde los recibían, hacer que pudieran seguir y salir de la internación, porque lo cierto es que la internación en el contexto de la pandemia genera múltiples fantasmas, porque están internados y no saben lo que está pasando afuera. Pero además de eso, el riesgo se lo traemos nosotros, que venimos de la calle, y sobre todo porque muchos de nuestros colegas trabajan en otros hospitales, en particular el hospital en el que yo estoy es un hospital que es especializado en salud mental y consumos problemáticos, no atiende medicina general, pero muchos de los colegas que trabajan en centros de salud y en hospitales generales que atienden sospecha de COVID o COVID. Por lo tanto, lo más riesgoso para nuestros pacientes somos nosotros. Y esto también es algo que tenemos que pensar cómo nos toca a nosotros. Porque de repente terminamos pudiendo ser el agente que trae, ¿sí? De hecho, una de las cuestiones que ocurre es que ya pasó con 2 colegas y con 2 psicólogas que trabajan en centros de salud de la ciudad de Buenos Aires. Fiebre y dolor de cabeza, las 2 tuvieron faringitis, pero se entra en el protocolo de COVID, por lo tanto se las interna y se las aísla, ¿sí? Digo, ¿cómo no pensar esto en relación a nuestras prácticas? ¿Sí? Donde terminás, mientras que sale el hisopado, 5 días aislada en un hospital, en una clínica, bueno, pero sí. Entonces, pensando en esto del tratamiento, nosotros lo que estructuramos fundamentalmente, porque tenemos que cuidar a los pacientes y cuidar al equipo profesional, al interior hicimos distintos dispositivos de seguridad. Una es el control de la temperatura, un ingreso único al hospital, o sea, por una sola puerta. Al ingresar, tanto los pacientes que vienen ambulatorios, que está todo muy regulado en cuanto al ingreso día 1, que no se junte gente en la sala de espera, que esté muy aceitada la agenda del que viene, ¿sí? Y que lo que tratamos es que en la mayor cantidad seamos nosotros los que vamos. Entonces armamos equipos que van haciendo domicilios, ¿sí? Primero para no interrumpir los tratamientos, pero para evitar la circulación en la calle de los pacientes. Y aquellos que, por ejemplo, nosotros tenemos una población que vive en hoteles, en pensiones, los que vivían en la calle los internamos, porque no podían hacer la cuarentena en ningún lado. La verdad es eso. Cuando empezó el periodo el 20 de marzo creo que inició la cuarentena, decidimos que con esos pacientes ofrecerles la internación en función del cuidado. Y esto también hace a una cuestión que ahí cambia porque tiene que ver con lo institucional, ¿sí? Cuando la institución está planteando una medida de cuidado para alguien que si no, no podría en ningún lugar estar haciendo la cuarentena, que no sea en la calle. Y en algunos casos, pasado el tiempo de la cuarentena, y saber que tenía que mantenerse el aislamiento, y algunos no aguantaban, ¿sí? Porque ha pasado que alguien diga, no me hace bien quedarme acá, conseguirle un hogar, que no sea un parador, porque también los paradores, nosotros estamos trabajando con paradores, donde o vamos nosotros como equipo, y en esto también, lo que yo soy un hospital nacional,
a diferencia de otros efectores de Estado del gobierno de la ciudad, por ejemplo, que muchos de los colegas plantean que no tienen los equipos de protección, nosotros tenemos de todo, de hecho de más. Nos provee el Ministerio de todo lo que son los equipos de protección y vamos haciendo hasta mayor protección para los equipos, justamente porque uno de los problemas graves que estamos sufriendo es el contagio de profesionales. Entonces hemos hecho capacitación en cuanto a cómo se deben utilizar los medios de protección. Y ahí sí, obviamente, hay que trabajar mucho con los pacientes internados. A ver, alguien me está diciendo algo. Escribo por acá y ahí dejé de leer qué decía. Si alguien leyó. Te lo leo, Edith. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ahí si querés te lo leo. Dice, qué interesante, escribo por acá porque estoy con mi niño, trabajo en Rufino, que es una localidad acá de Santa Fe, en el hospital y está solo abocado para problemáticas respiratorias. Por lo tanto, los psicólogos y trabajadores sociales estamos trabajando todos en un centro de salud donde anclamos de ahí y vamos abordando las situaciones, ya sea urgencias, interconsultas en sanatorios privados, domicilios y algunas consultas ambulatorias en el caso que lo requieran. Claro, escribe Gabriela Gavilanes. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un único caso porque digamos en esto de pensar cuál sería el triage vinculado al COVID en un espacio de salud mental. Nuestro dispositivo, nuestro hospital, o sea, yo asumí ahora hace poco y estaba en muy malas condiciones edilicias, por lo tanto, no tenía ningún tipo de posibilidades ni tampoco de personal, de tener espacios, por ejemplo, para un caso sospechoso que estuviese aislado y tuviese el equipo médico y, por ejemplo, una de las cuestiones, no tengo cama con gases, ¿sí? O sea, camas con oxígeno, no. Por lo tanto, no estoy hablando de respirador, estoy hablando de oxígeno, ¿sí? No. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de nivel de complejidad como para dar una respuesta. O sea que para nosotros no existe guía triage, sino es todo código rojo. Si alguien tiene un síntoma, yo lo tengo que trasladar. Y para eso tenemos todo el equipamiento para hacer el traslado. De hecho, pasó con una paciente antes del aislamiento social, de la cuarentena obligatoria, una paciente de consultorios externos vino a la consulta y planteó, nosotros tenemos un televisor con todos flyers y todos videos del Ministerio de Salud, y de las mismas que pasan por la televisión. Y ella ve en esa tele que si tenés fiebre, dolor de garganta, tos, ¿sí? Que había que consultar, y entonces ella dice, tengo todo eso, ¿sí? Por lo tanto, ahí mismo se alerta el semáforo rojo, tenemos un protocolo de cómo funcionar, hay un consultorio que está dispuesto para, digamos, que o sea, que el paciente se le da un barbijo para que se lo coloque, vaya a ese consultorio, se llama a los médicos clínicos y se prevé el traslado, que fue lo que pasó. O sea, previmos el traslado, a veces es muy difícil con Ciudad de Buenos Aires, que pues, nos quedaría más cerca, pero como somos Hospital Nacional, la trasladamos al Posado. Y no pasó nada, en realidad tenía gripe, no pasó nada. Pero así como pasó con estas dos colegas, que cuando en el protocolo, cuando uno puede tener dolor de garganta, tener como ellas una faringitis, uno entra en el protocolo. Ahora, no está pasando en sí que en los hospitales de ciudad, o sea, se está cortando mucho lo que es otro tipo de intervenciones, y en los hospitales nacionales está todo previsto en función de afecciones respiratorias y COVID, en realidad. Pero
con lo que decía la colega sobre, antes que preguntaban sobre, en relación a los consumos problemáticos, yo creo que hay más, por eso decía que era como mediático, porque en realidad aparecía como una supuesta necesidad de que va a estallar, que hoy un colega que trabaja en otra institución me decía, yo creo que es como una olla de presión lo que está pasando, que en cualquier momento, y yo no lo estoy, a ver, desde la práctica del hospital no lo estoy viendo así, no estoy viendo que haya esta olla de presión de que se está descontrolando en relación a los consumos, y en realidad como una de las cuestiones es respiratoria, y bueno, particularmente los consumos con los que nosotros trabajamos es paco fumado, ¿sí? Y alcohol, o sea, el policonsumo, pero fundamentalmente los cuadros de POC tienen que ver con de POC y de todo, porque en realidad están inmunodeprimidos por el consumo de Paco. Yo creo que ha generado alguna cuestión como de detener un poco esos consumos, ¿sí? Más que acentuarlos. Aunque, por ejemplo, y en la radio escuchaba cuando iba al hospital, que le estaban haciendo un reportaje a un cura que decía que había más narcomenudeo. En realidad, en este momento yo no estoy yendo a, como en otros momentos con equipos, a los territorios donde podría encontrar, pero no estaría viéndolo, ¿sí? No podría dar cuenta de eso y que sí que, o sea, daría más cuenta de lo que dijo la colega, como que hay algo de lo que está disminuyendo. Pero no sé si, como decía ella, no sé si este es el momento donde nosotros podemos hacer ese análisis. ¿Qué más? ¿De qué hablamos? ¿Alguna otra quiere preguntar algo? ¿Por dónde vamos? Genera preguntas, no genera nada, me preocupo, no genera nada. Por ahí pensaba, Edith, esto que diferencias como desde distintos dispositivos, la manera de abordar, del dispositivo a lo mejor más comunitario, más territorial, vos hoy estás en otro lugar, donde están más enfocados a la cuestión asistencial o de abordaje más clínico. Si las redes estas de salud mental y para abordar las situaciones de consumo, por lo menos cómo están funcionando ahí, las redes territoriales que acompañan el trabajo desde el hospital, o no, por ahí desde el desconocimiento, pero contar un poco eso. Por ahí en las problemáticas de salud mental o de consumo se necesita a veces del fortalecimiento de estas redes y ver cómo están en este momento. Sí, por ejemplo, yo decía antes que trabajamos con paradores, con hogares, de hecho trabajamos con algunos de los dispositivos que tiene el Hogar de Cristo, y llevamos equipos a trabajar. Una de las cuestiones que muchos de los paradores plantean es que necesitan la intervención en salud mental para que no les estalle dentro, ¿sí? Pero este estallido, yo digo, tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de desamparo social, con cuestiones de cómo se convive, se hace la cuarentena dentro de un espacio que realmente no tiene las condiciones y que reproduce todo lo que tiene que ver con el desamparo. En el caso de uno de los lugares donde nosotros, digo, en armado de la red comunitaria, porque va el equipo, porque no pueden transitar, y nosotros uno de los lugares, esto que decía, que es en La Matanza, en un lugar que se llama Puerta de Hierro, que es de los curas villeros, del Hogar de Cristo. Nosotros lo que vemos es que hay como mucha población y que necesitan de nuestra intervención, pero fundamentalmente una parte por lo clínico, porque nosotros
por lo clínico médico, además, no solo lo clínico en salud mental, ante esta situación, y también porque, digo, yo creo que tenemos que repensar qué decimos cuando decimos asistencial y cuando decimos lo comunitario. Porque en lo comunitario hay asistencia de otro tipo. Pero, por ejemplo, en estas intervenciones que hacemos en estos dispositivos como donde se hace la cuarentena en un hogar, ¿sí? Que va el equipo interdisciplinario y estructura intervenciones individuales porque se atiende la singularidad o intervenciones grupales en algunos casos. Yo no lo podría pensar fuera de lo comunitario. Yo creo que también son cuestiones como para volver a pensar, porque lo comunitario lo pensamos distinto al asistencial, como si hubiese una fractura entre una cuestión y la otra. Me aparece una P en la pantalla. No sé si hay alguien del otro lado. Ahora quedé sola de nuevo. Ahora está. Hola. Hola, Andrea. Pensaba en esta diferencia entre lo asistencial y lo comunitario y en el medio el asistencialismo, ¿no? Que a veces, o que está tan vapuleado, ¿no? La cuestión del asistencialismo y que a veces en estas tensiones, no sé, se me ocurrió, se confunde entre hacer asistencialismo y tal vez poder asistir al otro, ¿no? En esto que vos planteás, en esto que decía Andrea de las redes, de cómo se arma, ¿no? No sé, algo ahí que siempre está como entrecruzándose de algún modo. Lo comunitario, lo asistencial, el asistencialismo, las cuestiones de los abordajes interdisciplinarios, ¿no? En esta discusión, bueno, ¿qué se le da al otro? ¿Qué no? ¿Cuándo? ¿De qué modo? En relación a eso, Nancy, yo cuando antes hablábamos del concepto de abstinencia o pensábamos la abstinencia, pensaba en Fernando Ulloa, cuando él plantea el principio de abstinencia y el principio de pertinencia. En estas situaciones es para pensar cómo lo conceptualiza él. Bueno, es pertinente en algún punto asistir, como vos decías recién, me parece. Sí, y en la disposición a eso, ¿no? Digo, estar dispuesto, que era una de las cuestiones que también surgían en estos encuentros, estar dispuesto a, estar disponible para, ¿no? Hay un libro lo debo tener por algún lado acá, de François Julian, que se llama 5 conceptos ofrecidos al psicoanálisis. No sé si alguna vez lo comentaron. Vos lo nombraste en las jornadas, Edith. Bueno, justamente hay un concepto que es el de disponibilidad. De estos 5 conceptos que propone, uno es el de disponibilidad. A mí me parece que es sumamente interesante pensar por ahí a qué nos referimos en esto de estar disponibles, ¿no? En esta, y sobre todo en esta coyuntura. ¿Sí? En esta, al decir de Leukovich, en esta situación que construimos a partir de un punto, ¿sí? Un punto de inflexión. Me parece que es interesante porque en esto de la abstinencia y la pertinencia que traía esta compañera de los conceptos de Ulloa, yo no creo que uno tendría que pensar en asistencialismo cuando uno hace una intervención clínica en otro contexto. Y ahí vuelvo con lo del setting, porque si no pensamos que solamente debería ocurrir
en un determinado lugar. Y eso yo creo que tiene que ver con esas ideas vinculadas a lo que Freud en algún momento llamó el encuadre, y que entonces ahí sí nos vuelve a interrogar cómo pensamos eso en clave de esto que, por ejemplo, fue como iniciamos en esta situación donde no estamos en un consultorio, o en el caso del hospital, cuando en el consultorio estamos con barbijo y tenemos que poner determinada distancia. De la misma manera que se haga una intervención domiciliaria, o que se haga una intervención en un hogar o en un parador, como son de las intervenciones que hacemos. Por ejemplo, cuando preguntaban cómo estábamos trabajando, hay pacientes que requerirían a lo mejor una internación de días, ¿sí? Y que nosotros estamos haciendo la internación en el domicilio para aquellos que tienen esa posibilidad, porque el hospital no es la mejor manera en este momento, justamente por el COVID. Por eso no lo pensaba porque claro, el asistencialismo tiene que ver con, en esto que decían, qué se le da, y en esto de qué se le da, lo que termina ocurriendo es que no va a haber tratamiento. Si lo que estamos pensando es desde la lógica del asistencialismo, porque cuando yo estoy planteando que algo se le da al otro, la posición en la que uno está no va a ser la posición que permita cumplir una demanda de tratamiento. Desde el asistencialismo estoy diciendo. No desde producir una propuesta, digo, como cierto, porque también ahí yo creo que es para pensar ahí la demanda, porque son cosas que aparecen. ¿Qué pasa cuando uno va? ¿Sí? Muchos colegas dicen, ¿eso no es invertir la demanda? Yo creo que no, porque la demanda implica de una construcción, ahí donde se pueda conmover algo de esa posición subjetiva para que haya un tratamiento. Entonces, sí, yo creo que son cuestiones como para poner así como en el eje de la discusión. Lo que me parece que sucede a veces, que en nombre de no hacer asistencialismo, el otro queda sin asistencia, ¿no? Desamparado. Desamparado. Sí, que esto que vos traías hoy, lo del desamparo social, ¿no? Me parece que es ahí como un límite, que bueno, que sí que hay que poner en discusión constantemente, una tensión. Sí, y que me parece que nos obliga a pensar en un hacer distinto esta coyuntura, ¿sí? Y no reproducir algunas cuestiones de haceres a los que veníamos acostumbrados. Entonces, por eso no generar más desamparo al desamparo. Porque alguien que está en esta coyuntura, teniendo que estar en un parador o en uno de los hogares del Hogar de Cristo, de algunas organizaciones sociales que generan este tipo de dispositivos, y que no pueden salir, y además, bueno, aparecen cuestiones que están muy vinculadas para mí a violencias, como la del hambre, entonces están sometidos a tener que estar en determinado lugar para poder comer, yo creo que nos tienen que interferir. No podemos dejar de pensarla, ¿sí? Creo que es eso, que no podemos dejar de pensarla, y que no tiene que ver con el asistencialismo. Para mí, ir a un lugar donde, es más, si yo lo pienso como efector estatal, porque el hospital es un dispositivo de gestión estatal, y si nosotros entendemos que las instituciones, sobre todo las de gestión estatal, pero bueno, creo que todas las instituciones producen filiación simbólica,
El riesgo es como uno no solamente desampara, sino que desafilia simbólicamente y produce padecimiento subjetivo. Entonces nosotros que tendríamos que estar en una posición distinta, lo que hacemos es producir efectos nocivos más que saludables en algún punto. Por eso creo que son cuestiones para revisar, para repensar, digamos, en clave de la situación actual. Sí, pensaba en esto de la mecanización, que apareció un poco lo que traía Andy, ¿no? De las intervenciones a veces, ¿no? Que bueno, que si bien a veces no están, pero pareciera que en algunos momentos se actúa por protocolo, ¿no? Porque bueno, hay que hacer esto, el otro, hay que hacer aquello y aquello, ¿no? Y como que ya está, como que no se puede pensar en otra cosa, no se puede construir otra cosa de acuerdo a lo que el otro trae, ¿no? Entonces me parecía re interesante esto que vos planteabas de la desafiliación, ¿no? Que muchas veces, nada, decimos, no hace tal cosa, entonces quiere decir tal otra, no hace, ¿no? Hay como una regla de tres ahí directa. Sin poder escuchar, sin poder trabajar con el otro, sin poder ver de qué modo se construye una referencia, en esto de la demanda, ¿no? No demanda, ¿no? Bueno, ¿qué se oferta para que haya una demanda también, ¿no? ¿Cómo se construye eso? Sí, y además porque yo creo que nosotros tenemos como particularidad responsabilizar al otro de lo que no nos sale. Hay algo de esto. Cuando un colega dice, por ejemplo, bueno, no hay demanda, no aparece la pregunta de, porque para que haya demanda tiene que haber un trabajo nuestro para que, digamos, la demanda implica que uno pudo conmover esa posición subjetiva y construir algo del orden de la transferencia, o sea, trabajó para construir un paciente, digamos, y uno ubicarse en ese lugar transferencial, ¿sí? Digo, porque nadie viene con demanda de un tratamiento. Puede venir con un pedido de algo, pero nunca alguien viene con demanda. Sin embargo, y sobre todo, vinculado consumos, hay veces escucho colegas que dicen, no tiene conciencia de enfermedad. ¿De qué enfermedad? Si nosotros estamos pensando que ese es otro tema, que los consumos problemáticos son una presentación, ¿sí? Que tiene que ver con lo que la sociedad oferta como para presentar un pasivo, pero que lo que le pasa no es que consumen, sino que se trata de un enigma a construir, ¿sí? De ese padecimiento que aloja en el cuerpo y que queda fuera del campo de lo simbólico. Por lo tanto, hay que construir ahí un síntoma. Cuando digo no tiene conciencia de enfermedad, ¿de qué estoy hablando? ¿Sí? Como que entro en contradicción con dos campos teóricos. Supuestamente, si un analista dice esto, bueno, no, está en una contradicción absoluta de dos campos teóricos distintos. De la misma manera que cuando se plantea no tiene adherencia al tratamiento, que esta es otra común. ¿Sí? Nos gusta a veces utilizar los términos de los médicos, ¿viste? Que yo que es el diabético que se comió un caramelo o una masita dulce, dicen no tiene adherencia al tratamiento porque se sale de lo que se le dijo que podía o no hacer. Y nosotros tomamos eso para hablar de cuestiones que hacen a nuestra práctica. Yo creo que también son cosas que tenemos que poner dentro de las que nos tienen que interrogar. ¿Qué decimos cuando decimos adherencia? Por ejemplo. Y el consumo problemático se suma a que si bien planteamos que estamos desde la estrategia de reducción de riesgo y daño, aparece como una excepción si el paciente, no se consumió más en un fin de semana, porque los pacientes, yo digo, así como los de ciencias de la educación plantear que la escuela hace el oficio de alumno, yo creo que nosotros, en relación a los consumos problemáticos, hicimos el oficio de paciente. El paciente viene
a decir lo que supuestamente nosotros queremos escuchar. Y este es un problema grave, porque en eso, cuando nosotros estamos tan preocupados, por eso fracasó la estrategia abstencionista, porque cuando nosotros nos planteamos desde esa estrategia y nos preocupamos mucho de si consumió mucho, poco, cuándo consumió, empezamos a tercerizar, a triangular con la sustancia o con el consumo en particular, y entonces eso hace obstáculo a la transferencia, porque además vamos a perder, porque va a ganar la sustancia. Entonces, esa posición de terceridad en relación al consumo, que se ve mucho. De hecho, ha habido colegas que, con expresiones de buena voluntad, pero de nuevo, ¿sí? Eso es asistencialismo, además. Otra vez, ¿sí? Cuando en realidad, bueno, es esperable que en algún momento se vuelva a consumir y que consuma mucho o consuma poco. No es el tema. No es lo que le pasa, además. Es como presenta algo de lo que le pasa. Lo que le pasa, bueno, nos va a dar mucho trabajo y es singular. Además aparece eso como que a todos les pasa lo mismo. Por eso ahora aparece, bueno, si estamos todos encerrados, quiere decir que entonces vamos a consumir mucho de algo. Porque es mucho más dificultoso tener que pensar la singularidad, pero los analistas siempre pensamos en que trabajamos con la singularidad, y por otra parte, también contradictoriamente, nosotros no trabajamos con el cuentito. Sin embargo, los consumos problemáticos, muchos se quedan pegados al cuentito, consumí, no consumí, cuando consumí, voy a consumir de nuevo. Y si nosotros no trabajamos con eso, ¿por qué? ¿Qué nos pasa a nosotros? Ahí también pensar en la referencia. ¿Qué nos pasa a nosotros que quedamos pegados a ese cuentito? Y por eso después, bueno, no hay resultados en que, por eso digo, es el oficio del paciente, hay que quedar pegado a que su problemática es si consume o no. Que particularmente yo creo que esos modelos, más allá de que no dieron resultados, son modelos antiguos. Antiguos, no hacen a pensar la producción de subjetividad de época y poder dar una respuesta que alivie algo de ese padecimiento. Por eso creo que son muchas las cuestiones que, digamos, que tal vez ahora yo digo, bueno, la pandemia esta pone un paréntesis para algunas cuestiones, para que nos hace pensar, y nos llena de preguntas sobre otras. ¿Sí? Me parece que lo podríamos pensar en parte como una oportunidad en esto de poder reflexionar sobre muchas cosas, en esto que decías vos, Nancy, bueno, que se vienen haciendo, ¿sí? Muchas veces, yo hace rato que nosotros venimos discutiendo esto de como si fuera el paciente ideal. ¿Viste que muchos dicen, no, es del libro? ¿De qué libro? ¿Del de Freud? ¿De 1910? ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? No hay pacientes del libro. Y si los hay algo que estamos leyendo mal. Pero no es común a veces escuchar que dicen, no, esta es del libro. ¿De qué libro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros eso, no el paciente. Digo, y esto también me parece que tiene que entrar en nuestras discusiones. No, muy callado, me preocupa eso. No se escucha. ¿No se escucha? No, sí, Andy. Sergio que está intentando Sergio. hablar. Ahí. Sí. No, vos sí se escucha. Sergio está Queda intentando... menos de un minuto y se va a cortar la conversación, la reunión esta, y por ahí, bueno, darle un cierre a este encuentro, que queden abiertas algunas de estas preguntas que menciona Edith, ¿sí? Y que podamos planificar, organizar otro... Sergio quería, pero tiene el micrófono apagado. Tenés el micrófono apagado, Sergio, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Pero no tengo tiempo. Te agradezco, Edith,
La intervención me encantó y simplemente quería decir que esto último que decís, de cuando vos trabajás la cuestión de los consumos problemáticos y poder acceder a la singularidad, me parece que esto es lo que tenemos que intentar en cualquier dispositivo, y en estos dispositivos actuales, de poder seguir apostando a que aparezca. ¿Sí se escucha? Ahora sí. ¿Sí? No, ¿qué tal, Edith? ¿Cómo te va? No, te decía que me parecía realmente muy interesante esto que planteas, porque sea en los dispositivos que nos encontremos, yo creo que, acuerdo con vos que en estos tiempos, antes de la pandemia, los lazos sociales han sufrido una profunda transformación, yo por ahí lo pienso en el orden de cierta mutación, por lo tanto los modos de trabajar que tenemos son absolutamente diferentes. Y me parece que la cuestión de la pandemia como muestra más esto aún, esto que está pasando en relación al lazo social. Pero por eso me parece muy interesante esto que vos traes de apostar a escuchar la singularidad, porque cuando uno intenta escuchar el sufrimiento, justamente lo que se pone en juego en el sufrimiento es lo singular, ¿no? El modo singular que tiene un sujeto o una comunidad de expresar lo que le pasa, o de poner en juego lo que le pasa. Entonces, me parece que el esfuerzo que tenemos que hacer en este momento de tanta mutación, de tanto cambio, es tratar de rescatar la posibilidad de que el dispositivo siga permitiéndonos escuchar esto singular. Porque me parece que puede ser muy grave que los dispositivos del psicoanálisis sean sustituidos por modos maquínicos, por la parafernalia de la psicofarmacología, o por ciertos métodos que excluyen aún más al sujeto, a la singularidad, al sufrimiento singular, ¿no? En ese sentido me parece que es muy importante esta apuesta, que tenemos que refundar nuestros conceptos básicos, nuestros conceptos originarios, lo tenemos que poner en función de repensar esta nueva realidad que nos pasa por arriba, porque todavía no podemos entender bien de qué se trata y cómo hacerlo, ¿no? Eso es un poco lo que... Así que me pareció muy, muy interesante y te agradezco lo que nos transmitís, así que bueno, y seguimos en diálogo. Sí, además en esto donde hay como cierta tendencia, sobre todo vinculada a los consumos problemáticos, a plantear como que a todos les pasa lo mismo, ¿sí? Y esto me parece que es un camino que es antiguo, ¿sí? Pero además que eso antiguo en clave de 2020, más allá de la pandemia, más acá de la pandemia, es como peligroso porque termina intentando domesticar al otro. Y yo digo que cuando se tiene una práctica de domesticar al otro y ponerse en esa posición de poder, uno tiene una práctica domesticada. Y me parece que acá necesariamente la pregunta es, ¿o estamos trabajando para domesticar en relación a los consumos? Porque de las estrategias abstencionistas y que a todos les pasa lo mismo, o esto de armar, por ejemplo, yo lo digo bastante esto, por ejemplo, esos grupos de alcohólicos, ¿sí? Como que a todos pasa igual. Digo, es anacrónico pensar en armar un grupo terapéutico que lo que los vincula es no solamente que consumen, sino la sustancia que consumen. Digo, todo mal para mí. Porque barra absolutamente la singularidad. A todos les pasa lo mismo. Y hay una posición que asume el que consume, que esto les sirve, ¿sí? Les sirve para ir sosteniendo ese padecimiento, que es el enigma que uno tiene que, cuando trabaja, desde pensar en la singularidad, es el enigma que tenemos que develar, de qué se trata, y construir un síntoma, porque tampoco yo creo que esa presentación sea en sí misma un síntoma, es solamente una presentación. Pero sin embargo convivir ese tipo de propuestas,
constantemente vivimos con ese tipo de propuestas donde se insiste o en plantear que solamente es una problemática social, ¿sí? Hay quienes plantean, bueno, el día que se solucionen problemas sociales no va a haber problemas de consumo. Todavía hoy, digamos, hoy en día sigue apareciendo esto. Así que me parece que para mí es un irrenunciable que pensemos sobre atender la singularidad, porque lo cierto, ahí pensando esto lo escribía Spinoza en el 1600, pero yo creo que nos sigue sirviendo para pensar, porque era un pensamiento revolucionario en esa época, que nosotros nos singularizamos desde lo colectivo, ¿sí? Pero si nosotros no atendemos, o sea, para pensar esto nos sirve pensar la interferencia, en esto de que nos singularizamos desde lo colectivo, sino no podemos dejar afuera de lo que nos pasa, ¿sí? La producción de subjetividad atravesada por, como decía antes Berenstein, cuestiones de lo social, lo político, ¿sí? Ahí es la construcción de la situación de lo que decía antes el texto de Leukovich. Pero yo creo que tenemos que poner en discusión esto porque viene desde distintos lugares el planteo de barrar, ¿sí? Y no atender la singularidad, sino homogeneizar, ¿sí? A todos les pasa igual. Y con la pandemia a todos nos pasa distinto. Digamos, el aislamiento también aparece con esto, a todos nos pasa lo mismo. A los efectos de como si a todos nos fuera igual, y nos pasa todo distinto. Y esto también es algo, cuando pensamos en lazo social y la pandemia ahora y el aislamiento social obligatorio, muchos discursos están como también se homogeneiza, a todos nos pasa igual. Y la verdad es que a todos nos pasa distinto. Por eso digo, esto que vos traes yo lo tomo porque me parece relevante que apostemos a una clínica de la singularidad, que es, bueno, si sos analista no queda otro. Claro, que no es lo individual, ¿no es cierto? No es lo individual. No es individual. Y otra cuestión que me hiciste pensar, y cuando vos hablabas de, así como un comentario muy abierto, relaciones que en este momento, en relación a los consumos, hay algo más del orden de la calma, ¿no? Posiblemente porque hay algo de cierta cosa puesta en suspenso, en detención, pero mi percepción, así como los navegantes le tenían más miedo a la calma que a la tormenta, ¿no? Para los navegantes el temor es la calma chicha, y me da la impresión de que a lo mejor me equivoco y a lo mejor estoy muy influenciado también por el discurso de mis hijos que están un poco preocupados, ellos son adolescentes, jóvenes y son un poco pesimistas en relación a lo que está pasando, pero tengo cierta precaución de que, no sé si un estallido, pero que pueda haber una cosa así muy dura en relación a algún movimiento que se pueda dar en relación a cuestiones sociales o cuestiones de consumo. Me parece que tenemos que también estar como advertidos o para ver de qué modo ir operando, ir trabajando en relación a cómo se sale de todo esto, ¿no? En ese punto vos estarías de acuerdo con este colega que me decía que era como una olla a presión, él pensaba esto. Y en realidad, no sé, no sé. Está bien que estemos advertidos, pero en realidad no podemos hacer futurología. Es esto, no sé qué va a pasar después de cuando la fantasía es, ¿qué pasa cuando se puede empezar a salir? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Como, bueno, si los pibes pueden salir, entonces van a tomar todo, y no sé. En realidad, por ahí con la población que atiendo, no son tan pequeños en edad tampoco, no son adolescentes con consumo, son más de arriba de 20. Pero bueno, es eso, tendremos que ver qué pasa. No sé si... ¿Ibas a decir algo, Andrea? Que te quedaste congelada, no sé si soy yo o sos vos la congelada. Sí, te íbamos a leer ahí, y se agradece que tan generosamente conversó
con nosotros en un momento donde su realidad representan un compromiso tan amplio, que solamente sostenidas en convicciones y formación pueden sostenerse. Gracias, bueno, y agradece al grupo de la delegación. Leslie te dejaba este mensaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cuando termine esto me voy a Venado Tuerto y nos juntamos allá. Te esperamos, te esperamos. Por supuesto. Sí. Obvio. Ya nos encontraremos prontamente. Sí. Ujú. Esas Bueno. cosas son extrañas, ¿no? Los encuentros, los abrazos, el poder estar cerca de otra manera, pero bueno, nos llevará a pensar todo eso. Nos llevará a pensar, totalmente. Bueno, muchísimas gracias Bueno, por estar, muchísimas gracias por la gracias. paciencia, que salía, que no salía, la paciencia de todos. Bueno. Te agradezco a todos porque, bueno, estas dificultades que ahora, tal vez si me conectara, podría conectarme con todo, pero hay horarios acá que se colapsa todos los sistemas, pero bueno, gracias a todos. Gracias, Bueno. Edith, por tu disposición. Sabemos que estás cansada. Gracias por estar disponible hasta tan tarde. Gracias. Pero gracias a ustedes, mira, y gracias al que tenés a UPA, que dio la cara. Amanda, acá está. No aguantaba. Bueno, nos encontraremos luego entonces. Cuando podamos, nos Segura. encontramos personalmente de nuevo. Siempre es Dale. un gusto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos. Adiós. Un abrazo. Chau, chau.